amor de Dios, que es de lo que venimos Sí. hablando, es importante tener presente que no es una emoción. Ujú. Generalmente las emociones humanas se disparan y después las explicamos, ¿no? Vos me ves a mí contento y me dices, ¿qué te pasó, Alejandro? No, lo que pasa es que me encontré con el pastor Diego, estuvimos conversando, compartimos un asado como nos gusta a nosotros, estuvimos juntos conversando, orando, la verdad que estoy muy feliz. Entonces, fíjate qué interesante, me siento feliz dado que se disparó una emoción de alegría ante un acontecimiento. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el amor de Dios, que si bien como estímulo interior, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, dice Romanos 5, Mm. va a generar un movimiento de determinadas emociones de tono alto, de hermoso color en el ser humano, es importante tener presente que el amor de Dios no es una emoción y no es un sentimiento que se explica, ni es una emoción que se dispara por un estímulo, porque el amor de Dios es el estímulo, Ujú. y tampoco es un sentimiento que se explica. Esto es muy importante tenerlo claro Sí. porque a veces podemos mal juzgar a un hermano o una hermana que no están amando o no están andando en el amor de Dios porque nosotros no los vemos alegres o no los vemos en situaciones de confundir que el amor de Dios es una emoción. El amor de Dios no puede ser nunca una emoción porque es la esencia misma de Dios. Claro. Y Dios no es una emoción. Dios es una verdadera naturaleza, una determinada constitución de carácter que supera nuestra comprensión humana. Es la esencia misma de Dios en el corazón de una persona que se va manifestando este amor en la medida que nosotros decidimos que ese amor se exprese. Ahora, en Ujú. esta decisión que este amor se exprese, tenemos el pedido de Dios de manera muy puntual cuando Él nos pide en su palabra, en Efesios, por ejemplo, nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Fíjate que todo lo que aprendimos en la primera parte y segunda parte, que llegamos al punto de comprender en las Escrituras que ese amor de Dios que representa la esencia misma de Dios fue derramada en nuestros corazones, ahora Dios nos dice, hagan algo con esto. Después aprendimos que Jesús le puso nombre y apellido a esta ley, diciendo, con ese hagan algo, anden en amor, primero amando a Dios, quien les dio ese amor, y después amando al prójimo como a sí mismo. Sí. Y estableció la particularidad, ¿te acordás de la ley? Diciendo, de nada sirve que yo me recluya a amar a Dios y me cuide a mí mismo, si en el final eso no tiene un valor agregado socializante, ¿no? Porque el cristianismo es Ujú. una fuerza socializante, es una fuerza que construye relaciones. Entonces dice la palabra de Dios, andar en amor. Y en este punto de inflexión, que vamos a compartir en esta última parte, yendo hacia la práctica, fíjate que la palabra de Dios nos dice, anden en amor como hijos amados, y una cosa importante en esta decisión de andar en amor, que insisto, andar en amor no es una emoción, no es un sentimiento que se explica. No. Muchas veces nosotros hemos visto, quizás en nuestras propias vidas y en la vida de otros hermanos, que la vida del andar es un poco una especie de montaña rusa, ¿no? A veces andan con ganas, a veces están contentos, a veces desaparecen, a veces no tanto, después vuelven con un gran ímpetu, y ahí vemos que su movimiento de andar creyente y su servicio está muy condicionado a la emoción en la cual están. A veces me pregunto, veo personas que hacen quizás 20 años, 30 años que vienen sirviendo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué hace que una persona, entre muchas posibles respuestas, que se mantenga sirviendo, ¿no? A veces pensaba el otro día en el pastor Satirio, ¿no? Ajá. Este hombre con su edad, que viaja y se mueve, y va y ministra y aquí y allá. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hará que una persona, una mujer, un hombre se mantenga en el tiempo? Y una de las respuestas que viene a mi corazón es que se mantiene andando en amor. Y cuando nos mantenemos Sí. andando en amor, donde nuestra vida cristiana y servicio no es la respuesta de una emoción, sino que es la manifestación de un compromiso, entonces podemos en el tiempo relacionarnos con esta idea de mantenernos fieles en el corazón. Después es importante tener presente para aquellos de los que estamos conversando esto, que estamos Mm. aprendiendo, de que nos mantengamos en ese andar en amor, lo que dice la palabra de Dios en segunda Tesalonicenses, para que tomen nota, Segu- capítulo 3 versículo 5,
que dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Voy a ir por el lado de la conclusión, Patri. Sí. A menos que el Señor sea el que guíe, el que lidere nuestra acción para andar en amor, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque como nosotros solemos tener al amor como una emoción, muchas veces un sentimiento, sin la guía del Señor, lo mejor de nuestros esfuerzos para andar en amor nos van a llevar al terreno del querer humano. El querer humano que generalmente está gobernado por el ego. Viste que a nosotros nos cuesta un Perú decir te amo, ¿no? Sí. Yo me despido de vos y te digo gracias, Patri, te quiero mucho. Está muy bien, eso está muy bien. Es la condición básica de fraternidad. Pero también nosotros tenemos el amor de Dios. Pero como hay muchos temas culturales donde no está bien visto decirle a otra persona que la amás, el amor queda como restringido, viste, para el ámbito de la pareja. Claro. Y la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es mucho más elevada, mucho más sublime que simplemente el ámbito de la pareja. Entonces, el amor, cuando Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y él le decía, sí, te quiero. Y él le volvía a preguntar, ¿pero me amas? Y él le decía, sí, te quiero. Claro, Pedro todavía no podía amar con el amor de Dios porque no tenía el Espíritu en él de manera permanente, como fue en Pentecostés. Entonces, ¿qué hacía Pedro? En el mejor de sus esfuerzos, él lo quería al Señor. O sea, te quiero, ese era el mejor de los esfuerzos. Entonces, nosotros, antes de introducirnos en lo que yo doy en llamar el mapa del amar, que está en 1 Corintios 3, el capítulo del amor, quería enfatizar estos 2 o 3 puntitos en estos breves minutos, de tener presente que no busquemos medir el amor de Dios a través de una emoción o a través de un sentimiento, y que al mismo tiempo, si nuestra decisión y compromiso es en andar en amor, el Señor nos tiene que guiar a ese andar, porque si no, va a ser un esfuerzo frustrado desde el ego, y muchas veces vamos a darnos cuenta que lo mejor que vamos a poder hacer es querer, inclusive al mismo Dios. Claro. Inclusive al mismo Dios. Hasta acá venimos, Patri. Sí, totalmente. Sí, yo vengo tomando nota de todo, sí, Los lógicamente. próximos minutos que quiero compartir con ustedes es invitarlos a introducirnos en esto que yo llamo el mapa de la mar, en 1 Corintios 13, y digo no inocentemente, cuidado, digo un mapa, porque una de las cosas que siempre decimos y que hemos aprendido, tener presente que el mapa no es el territorio, ¿no? Yo puedo tener un mapa que representa el territorio, pero no es el territorio. Y cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, como creyentes, como observadores de la voluntad de Dios, aún aquellos que tenemos, por la gracia y solamente la gracia de Dios, de poder tener alguna guía del Señor o alguna habilidad para poder ir a la palabra de Dios, no nos olvidemos jamás que lo que yo voy a mostrar es un mapa de lo que no es el territorio. Porque en todo caso el territorio termina siendo el propio corazón de Dios respecto a su intención de lo que dice, y el territorio es caminar. Es como yo te digo, vos, Patria, acá tenés el mapa para ir a buscar el tesoro. Claro. Y vos creés que el mapa es el tesoro, no, el mapa es una referencia que te guía al tesoro. Entonces, lo que vamos a ver acá, en este mapa de la mar, es una guía, una expresión, nunca una definición. Se lo llama, 1 Corintios 13, el capítulo del amor, y el amor práctico, pero nunca es una definición estricta. Es como si yo, Patri, imagínate esto, yo te quisiera a vos explicar lo que es una rosa. Yo tengo acá en mi biblioteca, tengo un par de libros de botánica y los he leído todos, pero ¿cómo hago yo para explicarte a vos lo que es una rosa? ¿Desde los libros? No. O sea, una cosa es lo que yo te diga a vos, y después vos tenés una rosa en la mano y me decís, Alejandro, muchas gracias por lo que me dijiste ahora, no sabés lo que fue tener esta rosa en la mano, percibir esos pétalos, esas formas, esas uniones que tienen entre los pétalos. Es como yo te diga a vos, no sabés lo que es un atardecer. Y vos me decís, ¿cómo es? A ver, y yo te cuento. Sí. Ahora, ¿cómo hago yo para definirte un atardecer? Lo interesante es que vos estés en ese atardecer, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, bueno, dicho esto, aclarado esto, para poder sensibilizar la escucha del oyente, lo que vamos a compartir es un mapa de la mar.
Y el mapa de la mar es bellísimo, tiene una profundidad, una intensidad, que está en 1 Corintios 13, unos pocos versículos, que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En este mapa, Patria, hermoso de la mar, yo separo dos importantes primeros movimientos de este mapa. El amor manifestado como sentido existencial o aquello que da sentido a la existencia. Fíjate que los primeros 3 versículos hablan de, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo. La palabra címbalo es una pequeña campanita, Sí. de las pequeñas campanitas que uno tiene en la mente cuando en los servicios o en los servicios católicos, en las mesas está la campanita que hace ese ruido. Sí. Bueno, esa pequeña campanita es el címbalo que retiene. Entonces yo hago sonar esa campanita o le golpeo un metal, pero no tiene ningún sentido porque no tiene sinfonía ese ruido, no tiene sentido acústico, digamos. Entonces dice la palabra de Dios que si yo tuviese la posibilidad de hablar lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, es un ruido, es como si yo hablase en lenguas o hablase sin sentido. Y después dice, mirá qué interesante, ¿no? Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y acá viene el rasgo existencial, ¿no? El amor es lo que inicialmente caracteriza, define el sentido existencial. Ni hablar después, cuando dice, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi propio cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y acá es importante, Patri, y la audiencia, que cuando dice el versículo, y no tengo amor las 3 veces, ¿vieron que dice en el versículo 1, y no tengo amor, en el versículo 2, y no tengo amor, y en el versículo 3, y no tengo amor? Es importante hacer la diferencia entre no tener amor y tenerlo y no manifestarlo. ¿Por qué? Porque acá no se refiere la idea de tener, porque yo ya lo tengo cuando fue derramado, ¿te acordás en Romanos 5:5? El amor de Dios fue derramado en ustedes. Entonces, los primeros 3 versículos de 1 Corintios 13, en el mapa de la mar, que no es el territorio, que es la expresión de la rosa, no es la rosa, que es la expresión del atardecer, no es el atardecer. Esto, cada uno en su corazón, claro, con la guía de Dios y el trabajo del Espíritu Santo, van a ir encontrando eso. Lo importante es que tengamos presente, quienes estamos compartiendo esto, que no se trata de tener o no tener, se trata de no manifestar, porque vos ya tenés el amor. Entonces lo que la palabra de Dios te dice, si vos hablas en lenguas humanas y angélicas y no manifestás amor, si tuvieses profecía y entendiese todos los misterios y no manifestás amor, y si repartiese todos tus bienes y das tu cuerpo y no manifestás amor, entonces nada sos. Lo que define el sentido existencial es la expresión del amor en nuestra vida. Y ahora, claro, ahora tiene muchísimo más sentido que vengan los versículos 4 a 7, porque básicamente los versículos 4 a 7 lo que nos van a mostrar es el amor hecho virtud en el hacer. El amor no solo como un valor, no solo como una construcción valorativa de lo importante que es el amor de Dios, sino el amor hecho virtud en la acción. Y esto se llama, cuando el amor se hace virtud en la acción, se llama manifestación del amor de Dios. Yo, por una cuestión de tiempo, Patri, quiero regalarles a ustedes, para que quede el mensaje, ese punto sobre la I, quiero compartir con ustedes, y sería interesante si los que están escuchando tienen una Biblia delante o ahí tienen una Biblia, yo voy a compartir con ustedes el valor productivo del amor en manifestación.
Acá dice el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Voy a compartir con ustedes en unos pocos minutos una síntesis productiva, de alguna manera productiva, de lo que significan cada uno de estos elementos de este mapa. Vos sabés que el corazón de Dios, ¿no? La mente, permítame la palabra, en la construcción de su palabra, es tan perfecta, es tan tremenda, tan integrada que a veces da escalofríos. Porque fíjate que los 10 mandamientos de la ley, aquello que aprendimos en alguna de las 3 entregas, cuando decíamos Jesús resumió en 3 mandamientos toda la ley y las ordenanzas. ¿Te acordás que teníamos la Torá, que son los 10 mandamientos, y los mitzvah, que eran 613 decretos? Sí. Jesús resumió todo ese paquete en estos 2 grandes mandamientos: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, lo interesante es que los 10 mandamientos no están, de alguna manera, no están suprimidos por la ley del amor de Dios, sino incluidos. Porque los 10 mandamientos tenían 2 grandes cuerpos, ¿no? Tenían 3 primeros mandamientos, que eran de carácter moral, esto es, de tu conciencia delante de Dios, esto es muy personal, y después estaban aquellos mandamientos que eran de carácter social, más éticos. La diferencia entre la moral y la ética: la moral es personal, la ética es social. Entonces, vamos a ver acá algo que es escalofriante, porque estas cualidades del amor de Dios en este mapa, así lo llamo, cualidades del amor de Dios, se van a separar en aspectos que tienen que ver con lo personal, en aspectos que tienen que ver con lo social, y finalmente algunas cualidades que trascienden lo personal y lo social, que va más allá de lo personal y lo social. Si están listos, entonces con Biblia en mano, les voy a ir compartiendo cuando la palabra de Dios dice esto de que el amor es sufrido, ¿no? La noción del beneficio, del valor agregado de que se ha sufrido, tengamos en cuenta, Patrick, que los traductores, que traducen de 2 idiomas, básicamente, hebreo y griego, hay mucha diferencia en la traducción, y muchas de las palabras en español que nosotros tenemos está tenida, como si fuera una tintura, está tenida por el modelo mental, por las costumbres, por las prácticas de los traductores. Entonces, cuando vos decís he sufrido, quizás no es la palabra más adecuada para expresar el valor agregado que genera esa cualidad. Yo voy a compartir con ustedes esta idea práctica. Cuando hablamos de sufrido, es capaz de resistir con entereza. Esto de que una persona en el amor de Dios es sufrida, no es que es sufrida que anda sufriendo. Sufre, claro. Claro, no es que anda sufriendo, entonces qué bueno, esta persona anda en el amor de Dios porque está sufriendo. La palabra esa, sufrido, es una palabra que se utiliza en la literatura griega para que cuando las personas tienen mucha capacidad de resistir con entereza, y mirá lo que te voy a especificar todavía, en relación con otras personas. No es en relación con las circunstancias. Es una persona que persiste con entereza, es paciente. Es esa idea de que el movimiento de otras personas no lo desestabiliza. Después dice que es benigno, es bondadoso, es amable. Una persona que anda en el amor de Dios es una persona amable. No es una persona grotesca, brusca, es amable. Después dice que es una persona que se alegra y celebra el bienestar y el progreso ajeno. Cuando dice sin envidia, no tiene envidia, carece de esos sentimientos, ¿viste?, de tristeza o enojo por el bienestar ajeno. Antes de eso se alegra, celebra. Una persona en el amor de Dios no anda, ay, ¿viste aquel que se cambió de casa? Ah, sí, andás a ver dónde la sacó. Ah, ¿viste que cambió la moto? Típico ese comentario. Uno le va bien y dice, andás a ver lo que hizo. Andás a ver de dónde la sacó. Bueno, en el amor de Dios no entramos en esas conversaciones. Claro. Después dice, el texto dice que no es jactancioso. Esto es, orienta su alabanza a Dios, no a sí mismo. Una persona jactanciosa es la que se resalta todo el tiempo sus méritos, ¿viste? Sí. Sus sacrificios, sus esfuerzos. En cada oportunidad que tiene se alaba a sí mismo. Bueno, acá dice que no hace eso. Orienta su alabanza a Dios y no a sí mismo. Después dice que no se envanece.
Y acá estamos viendo cualidades del amor de Dios en lo personal que yo chequeo conmigo mismo. Sí. Invito a la audiencia a chequear. Hacerlo, seguro. Dice que en lo personal el que anda en amor es capaz de resistir con entereza, es bondadoso, amable, se alegra, no tiene envidia, celebra el bienestar y el progreso ajeno, no se alaba a sí mismo, orienta su alabanza a Dios, y después dice que no se envanece. Esto es humilde, No reconociendo que la sabiduría proviene de él. O sea, es que es muy emocionante, muy interesante, porque la palabra envanece es la palabra inflar. Es graciosa aparte. Sí, ¿Viste sí. en Corintios cuando dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica? Esa palabra envanece en Corintios es la misma que acá en 1 Corintios 13. Y quiere decir inflar. Entonces, el conocimiento, ¿sabes qué te suele hacer y qué me suele hacer a mí? Nos infla la cabeza. Es como esos pupinautas, ¿viste? Que andan con la cabeza para todos lados, inflada de conocimiento. Sí, El conocimiento envanece, el amor edifica. Por eso que dice acá, no se envanece, es humilde, no es engreído. Reconoce que lo que tiene, algo que tiene de sabiduría, es a Dios, gracias y nada más que gracias a Dios. Después tiene algunas cualidades sociales, ¿no? Dice en esas cualidades sociales, dice la palabra de Dios, no hace nada indebido. No es para nada una feliz traducción esta de no hace nada indebido, porque la palabra en el texto griego da referencia a la noción de rudeza, la noción de cierta grosería en el trato, desconsiderado. Entonces la palabra de Dios dice, su trato no hace nada indebido, es porque su trato es considerado, es sensible con los demás, es cortés. Entonces no es descortés, no es grotesco, no es rudo, es sensible y cálido en el trato a los demás. Una persona del amor de Dios es cálida. Puede tener su día, yo puedo tener el mío, vos el tuyo, pero en términos generales, andando en el amor de Dios con la guía del Señor, somos personas sensibles y cálidas, no cortantes, no distantes. Después dice, no se irrita, ¿no? Sí. Esto es interesantísimo porque no se irrita, no se ofende con facilidad, ¿no? O sea, ofenderse para una persona que anda en el amor de Dios es la excepción. A mí me ha pasado muchas veces, no sé si a vos, Patrick, que Sí. después de tantos años en el cristianismo, he visto muchos cristianos muy enojados frecuentemente. Y siempre tienen su causa, su razón, ¿no? Sí. Para ofenderse. O se ofenden por lo que hace el mundo, o se ofende por lo que hace otro hermano, o se ofende por lo que hace el diablo, como si al diablo le molestase mucho que yo me ofenda, ¿no? Sí. Entonces, Al contrario. claro. Entonces dice que esto no se irrita, es una noción social de que ofenderse es la excepción. Dice que no busca lo suyo propio. Interesantísimo esto, ¿no? Esto de priorizar al conjunto antes que sus intereses propios. ¿Te acordás cuando aprendimos en el líder que sirve, no? Sí. Y ya con esto vamos cerrando. Decía, el líder que sirve no es el que piensa menos de sí mismo, es el que piensa más en los demás. Claro. Esto es muy interesante. Entonces, esto que viene es increíble, fíjate, no guarda rencor. Esto de guarda rencor es una cualidad cuantitativa, no hace cuentas de las ofensas y errores de los demás. Cuando no guarda rencor, prioriza los aciertos antes que los errores y las ofensas. Miramos más el fondo blanco de las personas que los puntos negros. Dice que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Esto es tremendo, tremendo, porque facilita la conversación para que la persona supere el error actuando en la verdad como fuente de fe, de práctica y de gozo, y no que nos gozamos en la injusticia, en lo mal hecho. Y después termina con elementos de trascendencia, cuando dice que todo lo sufre. Fíjate que acá, de nuevo, vuelve a usar la palabra sufrido, y esta palabra de todo lo sufre es distinta a la capacidad de tratar con las personas. Acá todo lo sufre tiene que ver en relación con las circunstancias, y tiene que ver con una amplia capacidad de, en las cosas que se van dando, de ir perdonándose, perdonando y no juzgando por las circunstancias que van sucediendo. Hay una gran capacidad de perdón para ir superando las distintas circunstancias de la vida. Después dice que todo lo cree, claro, todo lo cree al contar con la palabra de Dios y el Dios de la palabra. No, los creyentes no somos inocentes y no somos ingenuos. Creemos todo aquello que viene de la palabra de Dios y nos expresan al Dios de la palabra. Todo lo espera en el tiempo de Dios. Las personas que tenemos esperanza, esperamos en Dios.
Las personas que no tienen esperanza solamente esperan que las cosas cambien. Nosotros no esperamos que las cosas pasen. Nosotros tenemos esperanza que las cosas van a pasar, que es diferente. Y Claro, finalmente, todo lo soporta, y esto tiene que ver con no abandonar. Acordate, los nunca que lo más. abandonan nunca ganan, y los que Sí. ganan nunca abandonan. El amor de Dios viviendo en tu corazón va a hacer Mm, que vos no abandones, que amén. soportes sin abandonar al perseverar con paciencia ante esas circunstancias adversas. Y finalmente, la condición quizás más hermosa, ¿no? Cuando dice el versículo 8, y el amor nunca deja de ser. Ahora permanecen la Amén. fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y acá aparece la tercera condición del mapa del amor de Dios. El primero, el amor como sentido existencial. Segundo, el amor como capacidad que da virtud en el hacer, que se manifiesta en estas cualidades. Y tercero, Mm, el amor es inmutable. Aquello que nosotros tenemos dentro de esto es inmutable. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y cuando Dios es amor, entonces Dios, que es inmutable, es la relación que nosotros tenemos. Y quizás lo más hermoso final, que es una de las cosas que más hoy está molestando, quizás que es el miedo, la palabra de Dios nos promete que en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor, ese amor de Dios en manifestación, la idea del perfecto amor es el amor en manifestación, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Esta palabra castigo es poda. Cuando uno teme es como si una poda estuviese en su vida. Te empiezan a sí. cortar esta rama, esta ramita, estas hojas, y llega un momento que el temor te paraliza. El amor echa fuera el temor, donde el que Amén. teme no ha sido completado, no ha sido perfeccionado, dice en el amor de Dios. Así que bueno, esto es lo que quería compartir para terminar, Patri querida, La, estas tres entregas sobre el amor de Dios en manifestación. la verdad que, bueno, ya hay algunos mensajes también, pero yo decía, si uno lo deja entrar a Dios en su corazón con su amor, pero si nosotros también entramos en el corazón de Él, ¿no? Eh, Claro. todo esto, todo esto nos sucede y nos cambia absolutamente la vida.